Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una actividad más de la octava jornada de formación en investigación para estudiantes de medicina, organizada por la SOCIEN UNA. Les habla el presidente organizador Eri Venegas, junto con el vicepresidente organizador Diego González. Pasamos a los agradecimientos. Quisiéramos agradecer a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, por declarar de interés institucional la actividad. También agradecer al Centro de Estudiantes de Medicina, al CEN UNA, por apoyar la actividad desde cero. La octava jornada de formación en investigación para estudiantes de medicina cuenta con objetivos, y uno de los principales es la de incentivar la producción científica para publicar en la revista Discover Medicine y demás revistas científicas. Presentar en el curso regional Zona A, que se va a desarrollar del 25 al 28 de agosto, y redactar un trabajo de investigación a partir de su protocolo para presentar en un congreso científico internacional que se va a desarrollar del 16 al 19 de septiembre. Quisiera también agradecer a cada uno de los participantes por haber demostrado su interés en enviar sus protocolos. La plataforma Moodle de la JOFIEM 2021 ha recibido 56 protocolos, y debido a la cantidad, el comité académico de la revista Discover Medicine ha decidido colaborar con nosotros para que cada trabajo sea revisado y corregido en tiempo y en forma. Esperamos que cada protocolo llegue a término y sean aprovechados en cada uno de los espacios que tiene la SOCIEN UNA ya mencionados. Muchas gracias. Contigo, Diego. Bueno, desde ya muchas gracias a Eric por sus palabras. Seguimos con la línea de auspicios. Queremos agradecerle a Elsevier por el apoyo constante, también por sus auspicios y por todo el apoyo que nos estuvieron dando a lo largo de esta jornada. También a la editorial de Ediciones Técnicas Paraguayas, a todos los socios de la SOCIEM, les invitamos a que vayan a la página de Instagram de la SOCIEM UNA a participar del sorteo de un mini netter que seguramente ya se estuvieron enterando. Y así también recordar que Ediciones Técnicas Paraguayas tiene su beneficio para todos los asistentes a la JOFIEM del 20% de descuento en libros adquiridos al contado de la editorial Elsevier. Entonces, muchas gracias a Ediciones Técnicas por todo lo que nos ofrece y por todo lo que nos brinda para poder darles a ustedes un evento de calidad. También queremos agradecerles a Dismar Salud y Cultura, a la empresa Dismar, por todo el apoyo constante que ellos realizan a actividades que tengan que ver con la promoción de la salud, y también por el constante incentivo que hacen de actividades de índole científica. Muchas gracias también a Dismar. Por último, queríamos agradecer a todas las personas que hacen posible, por medio de su esfuerzo, que este evento pueda salir de la mejor manera. Le queremos agradecer a todos nuestros comités de publicidad, prensa, y también a los comités académico y científico, justamente por el apoyo y por el gran esfuerzo que estuvieron haciendo durante estas semanas para poder lograr un evento que sea del provecho para todos ustedes. Desde ya les agradecemos su presencia una vez más y les dejamos con la charla de hoy: aspectos éticos en la investigación, a cargo de un profesor muy querido de la casa, el doctor Esteban Ferro. Muchas gracias y esperamos que sea de su agrado. Hola, muy buenas noches. Soy Esteban Ferro y es todo un gusto participar en la octava jornada de formación en investigación para estudiantes de medicina. La charla con la que quiero participar trata sobre la ética en la investigación clínica, haciendo una breve revisión de algunas lecciones que nos da la historia en este sentido. La ética es un término que proviene del griego. Se refiere a un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona
en cualquier ámbito de la vida. Podemos considerarlo una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Muy relacionado con este término está el de la moral, de origen latino, definido como doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. Valga esto como introducción para el tema que vamos a desarrollar. El respeto a los principios éticos es un aspecto fundamental de la investigación en general, y muy especialmente en la investigación biomédica. Involucra todas las etapas del proceso, desde la concepción de la pregunta de investigación hasta la publicación de los hallazgos que resultan de esa investigación. Sin embargo, el aspecto más sensible y que demanda la mayor atención se refiere al vínculo que se establece entre los investigadores y los sujetos del estudio. Y este vínculo debe ser atendido en la planificación y ejecución del protocolo de investigación. En cuanto a los principios éticos que deben atenderse en la investigación clínica, diremos que un protocolo de investigación en el que participan personas o se recurre a información presente o pasada tomada de ellas, debe someterse a un comité que evaluará sobre estos principios básicos, que son, en primer lugar, el respeto por la persona, definido como que las mismas gozan de autonomía, merecen trato confidencial de la información que proveen, son capaces de ejercer autodeterminación, es decir, tomar sus propias decisiones, y que su inclusión debe estar antecedida por un consentimiento informado previo. Segundo principio es el de beneficencia, muchas veces asociado a la no maleficencia, que puede involucrar aspectos como la devolución de resultados a los sujetos, ya que estos resultados se tomaron de ellos durante el proceso de investigación, la provisión de orientación, el seguimiento cercano, la ausencia de costos adicionales por participar, la adecuada valoración del riesgo o la retribución por tiempo dedicado o molestias causadas durante la ejecución del estudio. Otro principio es el de justicia, que se refiere a la selección de los sujetos de estudio sin discriminaciones que vayan más allá de los criterios clínicos, es decir, sin caer en discriminaciones por ideología, raza o tenencia de recursos. También es importante considerar, dependiendo del tipo de estudio, la intención de tratar, cuando existe la posibilidad de proveer un tratamiento adecuado a quienes participan del estudio. Estamos hablando de unos principios aplicados a toda investigación que involucra personas en general, pero si hay un ámbito en el que se es particularmente sensible es en el ensayo clínico. El ensayo clínico consiste en un procedimiento experimental que se lleva a cabo con seres humanos como sujetos. Consideramos que es uno de los logros científicos más beneficiosos para la humanidad, ya que permite el descubrimiento de entidades, por ejemplo, químicas, biológicas, incluso tratamientos físicos, con actividad profiláctica o terapéutica, y la constatación de su seguridad y eficacia mediante los correspondientes ensayos clínicos. Un ensayo clínico tiene un patrón metodológico de excelencia, esto es, para que los resultados de dicho ensayo sean considerados válidos. Y ese patrón metodológico incluye estas condiciones. Primero, la existencia de un grupo de referencia, lo que llamamos un grupo control. Segundo, la asignación aleatoria de los tratamientos, de manera que no haya una asignación preferencial de un tratamiento sobre unos sujetos en detrimento de otros. Y la imparcialidad
en la evaluación de los efectos, de manera que también nos alejemos en lo posible del sesgo a la hora de evaluar los resultados. El ensayo clínico más potente y por tanto más útil para luego tomar decisiones respecto al uso o no de lo que se ensaya, se describe entonces como controlado, aleatorizado y con evaluación a ciegas. ¿Cuáles son las bases del comportamiento ético? Cuando concebimos un estudio clínico, o sea, al decidir un comportamiento en el ámbito profesional, la pregunta central con respecto a quienes participarán como sujetos o podrían ser afectados es: ¿esto que estamos planeando es una acción moralmente permitida? Para dar respuesta a este tipo de preguntas, podemos referirnos a 3 escuelas, aunque hay más, que tratan sobre la ética. La primera, más antigua, es la ética virtuosa. Implantada por Aristóteles en la antigua Grecia, se enfoca en el carácter o las virtudes del operador, antes que en la existencia de reglas previas a la acción o a las cualidades de las consecuencias que tiene esta acción. Estas virtudes, recordemos que están referidas al operador. Si hablamos del ensayo clínico sería del investigador. Incluyen la benevolencia, la integridad, el coraje y la confiabilidad. Por tanto, una acción sería moralmente permitida si fuera realizada por un operador virtuoso en estas mismas circunstancias. Posteriormente, aparece de la mano de Immanuel Kant la ética deontológica, donde se postula que la única manera de decidir si una acción será buena o mala es en primer lugar aplicando una regla preexistente. Además incluye que el actuar de tal manera siempre trate al ser humano como un fin y nunca como un medio. Contraponiendo estas escuelas, aparece hacia mediados de 1800 la ética consecuencialista o el utilitarismo, de la mano de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, proponiendo que la permisibilidad de una acción está determinada por el grado de bondad de sus consecuencias, que podríamos desarrollar una acción siempre que maximice lo que es bueno e incremente el bienestar general. Ante la disyuntiva de adoptar las propuestas de una escuela u otra, personalmente prefiero la respuesta que da David Ross sobre el marco de la ética deontológica, diciendo que lo que hace que una acción sea correcta no es el motivo que la impulsa ni sus consecuencias, sino el respeto a un conjunto de obligaciones evidentes. Estas obligaciones evidentes son la fidelidad, entendida como no faltar a las promesas, es decir, siempre la verdad; la reparación, como recompensar la comisión de cualquier error; la gratitud, es decir, beneficiar a quienes hicieron un servicio; la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde; la beneficencia, ayudar a los otros, sobre todo a los que participan; el autodesarrollo, permitir progresar en la virtud o la inteligencia; y la no maleficencia, entendida como evitar el daño a los otros. ¿Y cómo procedemos hoy? Hoy está absolutamente reconocido que cualquier proceso de investigación que involucra a seres humanos, pero también animales o potencial agresión al ambiente, tienen que pasar por un comité de ética de investigación. Estos comités son instancias institucionales constituidas por personas con diferentes formaciones, habilidades y vivencias que deciden lo que está moralmente permitido en el contexto de una investigación clínica particular.
En los comités de ética de investigación, además de la diversidad de formaciones y experiencia entre sus miembros, se espera que estén constituidos con personas con capacidad de discernimiento, experiencia relevante y entrenamiento adecuado, y que procedan siempre con independencia de los propios investigadores, de los proveedores de los fondos para investigación y de las mismas instituciones que albergan a estos comités. Los comités de ética e investigación adoptan procedimientos generalmente establecidos en guías para desempeñarse. La independencia de los comités de ética e investigación deja fuera al consecuencialismo como doctrina para sus decisiones. Y se considera una función primordial de estos comités velar por los derechos de quienes no tienen voz o carecen de fuerza para hacerla oír, y por lo tanto deben, por encima de todo, preservar los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos, incluso por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad. Así nos planteamos, ¿es aceptable la investigación clínica? Debemos decir que sí, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos. Estos requisitos involucran el respeto a unos principios básicos: principio de autonomía, de beneficencia y de justicia. Estos principios emergen del informe Belmont, establecido en 1978 en los Estados Unidos, y del cual hablaremos más adelante. Podríamos estipular como condición mínima la participación voluntaria de los sujetos, evidenciada por un consentimiento informado y explícito en procedimientos con soporte científico y de los que no se espera daño para los participantes. Con este contexto introductorio podríamos plantearnos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿desde cuándo existen los ensayos clínicos? ¿Siempre se han realizado respetando los derechos de los sujetos? Y si no, ¿cómo ha progresado este respeto? Si nos remontamos a la primera pregunta, ¿desde cuándo existen los ensayos clínicos?, querríamos pensar que son un invento bastante nuevo. Sin embargo, el primer registro es muy antiguo. Y es muy importante recurrir a la historia porque esta frase de Santayana nos recuerda qué puede ocurrir cuando no prestamos atención a los antecedentes. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Les decía que un antecedente de los ensayos clínicos es verdaderamente muy antiguo. Se remonta al libro de Daniel en la Biblia, escrito entre los siglos 6 y 2 a.C., y relata el cautiverio de los judíos en Babilonia. Daniel y unos amigos son inducidos a adquirir los hábitos alimenticios de los babilonios que se desempeñaban en el palacio con el consumo de carnes y vino. Por motivos religiosos y culturales, los judíos tratan de mantener sus hábitos y Daniel propone el primer ensayo clínico controlado registrado de la historia. Hay una cita bíblica que pueden verificar para ver que esto efectivamente está asentado. Daniel propone que durante 10 días un grupo próximo a él consuma legumbres para comer y agua para beber y comparen el aspecto del rostro de los jóvenes que comen los manjares del rey. El cuidador acepta la propuesta, pone a prueba durante 10 días y al cabo de esos días ve que los jóvenes que habían comido legumbres y tomado agua tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que los jóvenes que comían los manjares del rey. Esto, que tiene sus consecuencias, contiene prácticamente todos los elementos de un ensayo clínico.
una hipótesis, es decir, un supuesto de establecer una diferencia, 2 grupos de tratamiento, el suministro de tratamientos alternativos durante un tiempo limitado, la observación de un desenlace, la conclusión y la publicación del hallazgo. Otro antecedente interesante viene de la apuesta propuesta por Jean-Baptiste Van Helmont, un médico y químico de Lovaina con amplios estudios y con interés en la medicina registrado en una original apuesta donde proponía un ensayo clínico controlado. Viendo el poco éxito que tenían los médicos de entonces con sus procedimientos, él propone que tomen de los hospitales, del campo o de cualquier lugar unas centenas de personas pobres que padezcan ciertas patologías propias de la época, que se distribuyan por igual en 2 grupos, de los cuales uno queda a su cuidado y el otro quedaría a cuidado de los médicos que aplicaban los tratamientos tradicionales. Y anticipa decir que él los trataría sin sangrías ni enemas, permitiendo que los demás fueran tratados con los procedimientos rutinarios, viendo como medida de resultado el número de funerales que se celebraba en cada grupo. Incluso propone un monto de apuesta por cada lado, pero ya sea por ignorancia o reticencia, nadie aceptó la apuesta durante toda la vida de Van Helmont. La apuesta que él proponía intentaba eliminar el sesgo en la conducta de los ensayos clínicos. Esta práctica tan saludablemente propuesta, sin embargo, permaneció oculta durante los siguientes 2 siglos y medio. Esto nos lleva a otra historia muy interesante, en la cual el protagonista sobre el cual más trataremos es James Lind y el problema del escorbuto. El escorbuto, esta anomalía en la síntesis de colágeno con carácter adquirido por deficiencia de aporte de vitamina C, probablemente ocasionó en el pasado la pérdida de más de 2 millones de marinos. Pérdida que es superior a la suma de pérdidas por naufragios, tormentas o combates. De hecho, James Lind no fue el primero que intentó tratar el escorbuto, y ya existían antecedentes como hacia finales del siglo XV, en el viaje de Vasco da Gama de Portugal a Asia, en que algunos episodios de escorbuto remitían con el consumo de frutas cítricas. Prácticamente 100 años después, James Lancaster, en un viaje a Asia, administra 3 cucharadas diarias de jugo de limón a más de 200 marinos en una nave, curando a unos y preservando a otros de padecer la enfermedad. Por tanto, este conocimiento ya era popular entre los marinos, sin tener una explicación plausible. Y, por supuesto, no era reconocido por las autoridades médicas de la época, quienes contaban con el aval del almirantazgo británico, que mantenía otras formas de tratamiento o prevención, como consumir vinagre, diluciones de ácido sulfúrico, agua de mar, etc. Casi 150 años después, James Lind, un cirujano naval escocés, se embarca y se empeña en procurar una cura para el escorbuto. 6 semanas después de dejar el puerto, realiza un ensayo clínico con 12 pacientes a bordo, todos padeciendo síntomas de escorbuto y recibiendo la misma dieta. Y en ellos ensaya 6 intervenciones, diríamos hoy 6 tipos de tratamiento, dándole cada tratamiento a 2 afectados. Estos tratamientos consistían en suministrar 1 litro de sidra por día,
o diluciones de ácido sulfúrico, o vinagre o agua de mar que se aplicaba a los más graves, nuez moscada, o bien 2 naranjas y un limón por día en ayunas. Los tratamientos se mantuvieron por 6 días, al cabo de los cuales Lind nota que el suministro de naranjas y limones fue lo más eficaz, permitiendo que los marinos regresaran a sus tareas, incluso que pudieran ayudar a otros que padecían la enfermedad. A pesar de haber publicado sus hallazgos, incluso después de la muerte de Lind, el almirantazgo no aceptó esos resultados, sino mucho después. Su publicación, si bien impulsó su promoción profesional, el hallazgo no tuvo una aplicación inmediata. Y habría que preguntarse qué es lo que retrasó la adopción de una medida saludable, evidenciada por medio de una investigación controlada. Algunos de los motivos que podríamos señalar están aquí: la falta de comunicación eficaz de resultados, la poca credibilidad del equipo de investigación. Lind era un joven médico, no tenía la trayectoria de un académico, y eso también daba una pobre percepción de la calidad del estudio, el costo de la implementación de los resultados, la resistencia al cambio y una serie de otros motivos que impidieron que esta medida eficaz se aplicara inmediatamente. Este hecho nos enseña que no basta con demostrar algo útil, sino que se debe adoptar una perspectiva ética más amplia, más agresiva, convirtiéndonos a los investigadores en promotores de nuestro propio trabajo, para comunicarlo eficazmente a los actores claves y a los tomadores de decisión. Si bien podría sorprendernos el retraso en la adopción de una medida saludable y pensar que esto solo ocurría en el pasado, aquí les traigo 2 ejemplos para que vean que esto se sigue arrastrando hasta ahora. Por ejemplo, en 1984, Marshall y Warren demostraron el vínculo entre el Helicobacter pylori y la úlcera péptica, que se consideraba incurable. Y solo 10 años después de tratar exitosamente las úlceras con antibióticos, se aceptó esta evidencia. Así también, el grupo de investigación sobre simvastatina en Escandinavia demostró en 1994 la ventaja de medicar con estatinas para reducir la mortalidad de pacientes con enfermedad coronaria. Pero en el 2002, solo la mitad de los pacientes en Inglaterra recibían un pedido de análisis para evaluar concentración de colesterol en sangre, y además solo una minoría recibía una prescripción para ser tratados con estatinas. En nuestros días, los protocolos a que deben someterse las nuevas moléculas en estudio y las exigencias que todos reconocemos como necesarias retrasan la disponibilidad de medicamentos para un número importante de personas que podrían beneficiarse con ellas. Las experiencias que la humanidad vivió con la talidomida entre los años 1950 y 60 y las más recientes con el inhibidor de ciclooxigenasa 2, rofecoxib, recuerdan la necesidad de comportarse con cautela. Los ensayos clínicos se han tornado lentos y costosos, más que en el pasado en los Estados Unidos, generando una especie de drug lag, ¿verdad? Una especie de resaca, una especie de retraso en la aprobación de drogas. Considerando que antes de la enmienda Kefauver-Harris se introducía un promedio de 40 nuevas drogas por año, lo que se redujo a menos de la mitad. Además, las agencias reguladoras que controlan la seguridad y la eficacia de las nuevas drogas temen más a los decesos producidos por reacciones negativas
que al retraso en la disponibilidad de medicamentos. Otro concepto muy asociado a los ensayos clínicos es el placebo. Y esto nos lleva a relatar otra historia. En 1778 llega a París, precedido por gran prestigio, un médico alemán, Franz Anton Mesmer. Mesmer ofrecía una serie de terapias que podían curar una diversidad de afecciones, excepto las enfermedades venéreas. Estas terapias se realizaban en sesiones colectivas muy cargadas de sugestión y contacto con material magnetizado. La idea era alinear los campos magnéticos naturales que se encontrarían perturbados en los pacientes con diversas patologías. Mesmer tenía mucho interés en ganar aceptación y propone la realización de un ensayo con pacientes asignados aleatoriamente a ser tratados con sus procedimientos o con los procedimientos tradicionales. Y lamentablemente su propuesta fue ignorada. Sin embargo, dado el creciente prestigio que tenía, el rey Luis XVI se interesa y crea una comisión encargada de valorar las prácticas de Mesmer. Cuando convoca una comisión, algunos de sus integrantes eran verdaderas eminencias como Antoine Lavoisier y Benjamin Franklin. En 1784, Benjamin Franklin entra en esta historia siendo embajador de los Estados Unidos en Francia. Y consultado por un amigo enfermo con la posibilidad de recurrir a Mesmer, le indica: me temo que las expectativas ventajosas de este nuevo método de tratar enfermedades resultará en una decepción. Considerando, Franklin estará ante un efecto placebo. La Comisión Real probó el efecto de objetos mesmerizados o no, es decir, sometidos o no a cierto tratamiento magnético, en una serie de experimentos con asignación enmascarada de tratamientos. Es decir, las personas no sabían con qué objetos estaban siendo tratados. Y concluyen: tuvimos éxito manipulando la imaginación. Sin ser tocados o señalados, los sujetos que se creían magnetizados sintieron dolor, calor y calor intenso. En algunos casos provocamos convulsiones y lo que se conoce como crisis. Estos ensayos, asignados a ciegas y controlados con placebos, permitieron concluir a la Comisión Real que no había bases científicas para los reclamos de Mesmer y que el magnetismo animal debía su aparente eficacia a la fuerza de la sugestión en sujetos susceptibles o incautos. Es así que el término placebo se incluye en 1785 por primera vez en un diccionario médico. Aunque los placebos habían sido muy utilizados por curanderos durante milenios, dando medicina y preparaciones sin ingredientes activos, a Benjamin Franklin y la Comisión Real se les da el crédito de haber empleado placebos por primera vez en un ensayo clínico. El otro componente importante que tiene un interesante antecedente histórico es el consentimiento informado. Y tiene un actor relevante en Walter Reed. Esto nos remonta al problema de la fiebre amarilla en el Caribe, que tuvo su primer brote en América en 1648 en Yucatán. En Filadelfia, en 1793, hizo perecer a unas 5.000 personas. Se asociaba la enfermedad a entornos pobres y deteriorados y no se conocía el agente causal ni el modo de transmisión, y solo se aplicaba la cuarentena como medida de prevención. En este orden de cosas, en 1881, el médico cubano Carlos Finlay propone que un mosquito
en ese entonces del género Culex, hoy Aedes, es el agente necesario para el contagio y que debería ser erradicado para controlar la enfermedad. Sin posibilidad de demostrar un agente etiológico, sus ideas fueron ridiculizadas. En esta historia de la fiebre amarilla tenemos otro actor, en Giuseppe Zanarelli, un microbiólogo italiano que se encontraba trabajando en Uruguay y proclama en 1897 la identificación del agente causal de la fiebre amarilla como Bacillus icteroides. Él decía haberlo inyectado en animales domésticos reproduciendo la enfermedad, y con ese antecedente infecta a 5 personas con los cultivos del supuesto organismo y 3 de estas personas mueren. Hay que señalar que los sujetos no habían dado expreso consentimiento para someterse a este experimento. Como la enfermedad continuaba avanzando, en los Estados Unidos, George Stenberg nombra una comisión presidida por el mayor Walter Reed y acompañada por los doctores James Carroll, Jesse Lasser y Aristides Agromonte, un cubano, para ir a averiguar cómo realmente se transmite la fiebre amarilla. Planean un experimento con voluntarios humanos, pero Stenberg les advierte: deberán tener en mente el hecho que el experimento no debe ser realizado en individuo alguno sin su completo conocimiento y consentimiento. Recordemos que Cuba había sido una colonia española hasta hace muy poco tiempo. Entonces Agromonte se encarga del contacto con los hispanoparlantes y redacta el documento de consentimiento en español. La comisión, con gran consideración ética, acuerda la necesidad de experimentar con humanos y, como mejor justificación a la participación de otros, deciden someterse a los mismos riesgos inoculándose a sí mismos. Así, Lasser y Carroll infectan mosquitos haciéndolos picar a pacientes y 2 semanas después ellos mismos se hacen picar. Carroll contrae un episodio grave de fiebre amarilla y Lasser logra infectar a un voluntario y finalmente él mismo muere a los 34 años de fiebre amarilla. En 1900, Walter Reed, convencido del papel de los mosquitos en la transmisión de la enfermedad, diseña un estudio para el cual se reclutan inmigrantes españoles mayores de 24 años y militares de los Estados Unidos, ofreciéndoles dinero. Tras explicarles en qué consistía el estudio y cómo se los compensaría, firmaban un acta de consentimiento. Para febrero de 1901 habían participado 18 norteamericanos y 15 españoles en los ensayos, consistentes en ponerse en contacto con enfermos, recibir inyecciones subcutáneas de sangre de enfermos o ser picados con mosquitos que picaron a personas enfermas. Este estudio es el primero que posee un documento explícito de consentimiento informado. Pero tuvo que pasar un periodo de casi 50 años para que en 1947 la recientemente creada Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos emplee el concepto de consentimiento informado y aplique el término por primera vez en una normativa. Ya en un ámbito privado, en 1964, la Asociación Médica Mundial, reunida en Helsinki, adopta y difunde entre sus miembros una guía para la experimentación con seres humanos, lo que conocemos como Declaración de Helsinki, de la que ya se tenían hasta el año 2013 7 revisiones. El último componente de nuestra triada de características del ensayo clínico, la asignación aleatoria,
tiene como ejemplo un estudio realizado en 1946 sobre la acción de streptomicina en la tuberculosis, con el propósito de evaluar si el reposo con o sin administración de este antibiótico era más eficaz para tratar la tuberculosis pulmonar. Los pacientes, sin enmascarar las intervenciones, se asignaron por un método completamente aleatorio a los tratamientos. En 1948 se publicó el resultado del estudio, en el cual las asignaciones no tuvieron influencia de los médicos, ni los pacientes sabían exactamente a qué grupos estaban asignados. Así, viendo de cuándo datan los ensayos clínicos, de cuándo se instala el consentimiento, el concepto de placebo o la asignación aleatoria, me gustaría referirme a dos historias dolorosas que han dejado importantes enseñanzas en cuanto al comportamiento ético en los ensayos clínicos. Una de estas historias se refiere al estudio de sífilis realizado en la localidad de Tuskegee, en Alabama, en los Estados Unidos de América. Iniciado el estudio en 1932 por el Departamento por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, tomando una comunidad para un estudio observacional sobre la sífilis. Se realizaron pruebas sanguíneas, se pasó un cuestionario y se reclutaron unos 400 trabajadores del campo, personas de bajos ingresos, de raza negra y mayoritariamente analfabetos con serología positiva para sífilis. Como parte del estudio se les ofrecieron controles clínicos gratuitos, comidas y un seguro de sepelio. A los participantes nunca se les mencionó la palabra sífilis. Se refería el equipo investigador a la enfermedad como sangre mala o mala sangre. A los trabajadores se les dijo que requerirían tratamiento y que el estudio se los iba a proveer, pero solo se les tomaron muestras de sangre y les hicieron análisis. Al inicio de este estudio no había drogas eficaces para tratar la sífilis, pero luego aparece la penicilina eficaz para este tratamiento y solo algunos recibieron dosis subclínicas del antibiótico. Por tanto, no se los trató, aún estando disponible la penicilina, porque no era un objetivo de la investigación. No se les dio siquiera consejo para controlar la dispersión de la infección con las esposas, las parejas o los hijos, porque el estudio de la dispersión era un objetivo del estudio. Nunca se mencionó la enfermedad. El estudio fue excesivamente largo y no se planeó nada para prevenir el contagio. Como un hecho particularmente doloroso, se refiere que algunos de los sujetos del estudio fueron reclutados para la Segunda Guerra Mundial. En el control médico previo se les diagnosticó sífilis y cuando iban a ser tratados, el Servicio de Salud Pública logró que se los retirara del servicio para que no recibieran tratamiento. En todo momento no se los trató como pacientes porque no era un objetivo del estudio. El estudio prosiguió durante 40 años y solo se canceló cuando aparecieron denuncias públicas. Peter Baxton, desde 1966, intentó que el Servicio de Salud Pública analizara el tema y lo denunció a la prensa. Y el 26 de julio de 1972, el New York Times publicó en una portada las víctimas de un estudio de más de 40 años de sífilis no tratada, el más largo experimento no terapéutico en seres humanos en la historia de la medicina. Al cierre del estudio,
28 hombres murieron directamente de sífilis, 100 de enfermedades relacionadas, 40 esposas se infectaron y 19 de sus hijos la contrajeron congénitamente. Un director de la Unidad de Enfermedades Venéreas del Servicio de Salud Pública entre 1943 y 1948 declaró ya en 1976 en una entrevista que el estado, la situación de los hombres en Tuskegee no requería un debate ético, que ellos eran sujetos, no pacientes, eran material clínico y no personas enfermas. La historia del estudio de sífilis de Tuskegee tiene consecuencias. En febrero de 1997, una adaptación televisiva se difunde por la cadena HBO, estimándose una audiencia de 3 millones de hogares de afroamericanos de los Estados Unidos, lo que lleva al presidente entonces, Bill Clinton, a pedir públicamente perdón y en persona a 5 de los sobrevivientes y a 3 de ellos por vía satélite por los daños sufridos a través de la ejecución de este estudio. Se considera el legado más tangible de esta atrocidad lo que se llama el informe Belmont de 1978, así como la creación en 1974 de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación de Comportamiento y Biomédica, así como el Acta Nacional de Investigación. La otra historia particularmente dolorosa se refiere a un juicio, los Estados Unidos de América contra Karl Brandt y otros. Esto, que es conocido como el juicio de Nuremberg a los médicos, que se realiza en la ciudad de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, tenía al general de brigada Telford Taylor como presidente del tribunal, quien declara matar, mutilar y torturar es criminal bajo cualquier sistema moderno de leyes. Aunque estas personas que son acusadas, todos ellos eran capaces de comprender la naturaleza de sus actos. Son responsables por la magnitud de asesinatos y crueles torturas a que sometieron a las personas. Este juicio, que dura 8 meses, juzga a 23 acusados, dando como resultado 16 veredictos de culpabilidad y 7 sentencias de muerte. ¿Qué es lo que se juzgó? La corte, presidida por Taylor, presenta un catálogo de experimentos, llamados experimentos médicos, desarrollados en varios campos de concentración. Sin necesidad de hacer lectura de todo el detalle, en Dachau, entre los años 1942 y 44, se hicieron experimentos de medicina aeronáutica, incluyendo sometimiento a altitud elevada, así como el efecto de baños helados, la bebida forzada de agua de mar, con el objeto de evaluar la sobrevida de los pilotos que caían al mar. Durante toda la guerra, en otros campos de concentración se hizo simulación y tratamiento de heridas de guerra, exposición a gases tóxicos, quemaduras con fósforo, trasplantes óseos y otros tratamientos experimentales, así como infecciones forzosas con malaria, tifus y hepatitis, como otros experimentos con resultados letales. Se personalizó inicialmente en Karl Brandt como acusado principal, siendo este médico de Adolf Hitler desde 1934 y designado plenipotenciario para la salud y los servicios médicos, y en 1943 comisionado general para Sanidad y Salud con autoridad sobre investigación y las ciencias médicas. Las acusaciones fueron diversas,
sobre todo centradas en conspiración para cometer crímenes de guerra y la comisión de tales crímenes contra la humanidad. Los acusados tuvieron que responder por ordenar, supervisar y coordinar actividades criminales, así como participar directamente en ellas. El veredicto, que se dio el 19 de agosto de 1947, tenía como preámbulo una declaración sobre el cuidado de los seres humanos en experimentos médicos. Esta declaración, con 10 artículos, detalla las condiciones básicas para desarrollar experimentos con seres humanos, siendo el elemento fundamental de la declaración el que expresa la necesidad de contar con consentimiento informado antes de desarrollar cualquier procedimiento. Estos 10 principios, que constituyen el preámbulo de la sentencia, se conocen como el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, que es probablemente el antecedente más fuerte sobre la codificación en cuanto a principios éticos que deben ser respetados en la investigación biomédica, tiene 2 promotores importantes: el neurólogo Leo Alexander y el fisiólogo Andrew Ivy. Leo Alexander, 2 días antes del inicio del juicio, remite a Taylor, que es el presidente del tribunal, el memorando Experimentación ética y no ética en seres humanos, indicando 3 principios básicos para involucrar a seres humanos en experimentos. Y estos principios son: consentimiento informado de un voluntario hábil, la probable muerte o discapacidad prevista de los sujetos no debería permitir la ejecución del experimento, y el diseño experimental debe ser libre de defectos. Es decir, la conceptualización ética tiene como antecedentes un desarrollo científico sólido. El 15 de abril de 1947, Leo Alexander remitió un segundo memorando en el que detallaba lo que él proponía como reglas básicas de experimentación clínica. Y lo más destacado es la inclusión de esta sentencia: la necesidad de contar con un consentimiento voluntario por parte del sujeto, obtenido sin coacción, en el que se explique suficientemente la naturaleza del experimento y sus posibles consecuencias. Andrew Ivy contribuyó con 3 puntos: la necesidad del consentimiento libre e informado, el diseño experimental robusto basado en resultados preclínicos o en la historia natural de la enfermedad en estudio, y la conducción de los experimentos solo por personas científicamente calificadas. Si bien el Código de Nuremberg se adopta hacia mediados de 1900, al final de la Segunda Guerra Mundial, hay algunas experiencias de codificación en Alemania anteriores. En 1898, el eminente médico alemán Albert Neisser, que investigaba una terapia con suero contra la sífilis, inyectó con suero de infectados a sujetos sanos sin su consentimiento. Algunos contrajeron la enfermedad y concluyó que su supuesta vacuna no servía. Esto llegó a conocimiento del Parlamento prusiano y Neisser fue multado en el año 1900. A consecuencia de esto, el Ministerio de Religión, Educación y Asuntos Médicos estableció una directiva en la que prohibía aplicar a menores o sujetos no competentes cualquier intervención médica que no sea diagnóstico, curación o inmunización. Esta directiva fue conocida como el Código de Berlín o Código Prusiano de 1900.
aunque no fue legalmente introducida hasta 1931 como una regulación de 14 puntos para proteger los sujetos en ensayos clínicos, lo que se conoce como regulaciones sobre nuevas terapias y experimentación en humanos. Es curioso que, estando vigente legalmente entre 1931 y 1945, Alemania era el único país con una guía ética avanzada para realizar ensayos clínicos que tuviera aprobación. Sin embargo, esto no evitó las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Declaración de Nuremberg? En primer lugar, que la adhesión al código no fue inmediata. Muchos investigadores del área de investigación médica lo consideraron apropiado para los médicos nazis vinculados a la tortura y el asesinato sistemático, pero no para sus ensayos clínicos. Y en las décadas de los años 60 y 70, en los Estados Unidos se siguió practicando, en algunos casos, ética utilitarista en los ensayos clínicos. Algunos ejemplos tenemos entre 1956 y 1970 en la Escuela Estatal Willowbrook, en Nueva York. Niños con retraso mental internados fueron infectados con virus de hepatitis para ensayar vacunas. En 1963, el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn fueron sometidos pacientes ancianos con cáncer a la inyección de células tumorales vivas sin su consentimiento. Y más recientemente, en 1994, en países de África y en Tailandia, se realizaron 16 ensayos abreviados de protocolo para prevenir transmisión vertical del virus del VIH y 9 de 10 financiados con fondos federales, con comparación con placebo, es decir, arriesgando la transmisión a aquellos que les tocaba en suerte integrar el grupo placebo. En el año 2000, en Uganda, se realizó un estudio de factores de riesgo en la transmisión heterosexual del virus del VIH con pacientes que tenían enfermedades venéreas que fueron evaluados en su capacidad de contraer VIH según su tratamiento antibiótico, su carga viral o la existencia de circuncisión, con muy poca información suministrada a los participantes. A pesar de estas limitaciones, igual se publicó en marzo del año 2000 en el prestigioso medio de publicaciones científicas New England Journal of Medicine. ¿Y cómo seguimos hoy? ¿Se previene con un código la ocurrencia de atrocidades en los experimentos con humanos? ¿Ya no ocurren atropellos a los derechos de los sujetos en los ensayos clínicos? ¿Persiste la aplicación de ensayos con ética utilitarista? Tendríamos que aceptar que cualquier código que regule la práctica de los ensayos clínicos u otras actividades profesionales, ya sea la adhesión voluntaria o compulsiva, solamente será efectivo si los ejecutores consideran que esas actividades se aplican a ellos mismos. Los principios éticos deberían acompañar nuestras más altas decisiones en el quehacer diario, así como las regulaciones legales y gremiales que son de gran relevancia. La fragilidad del comportamiento que exhiben ciertos referentes, la relatividad con que se juzgan principios fundamentales y la presión constante sobre los profesionales por mayor productividad obligan a tomar una pausa y revisar qué compromisos éticos debe asumir hoy un profesional de la salud. Además del respeto a la legislación y la adhesión a los códigos de conducta profesionales que castigan y orientan, hoy se espera que los profesionales de la salud en todas sus actuaciones asuman compromisos éticos con base en la integridad. ¿Pero con quiénes? ¿Con los consumidores o pacientes? ¿Con la comunidad?
con las prácticas empresariales, con las demás profesiones de la salud y con la propia profesión. Aquí hay algunas referencias que podrán consultar para ampliar algunos de los ejemplos desarrollados, y espero que esta charla haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Esteban Ferro por dar su excelente charla, y de manera personal quisiera decir que el doctor Ferro evoca en mí una frase que se le decía al gran maestro escritor Jorge Luis Borges, que es un escritor para escritores. Para mí el doctor Ferro es un profesor de profesores. Muchas gracias, y no sé si Diego quieres agregar algo más. Bueno, nada más decir que de vuelta le agradecemos mucho al doctor Esteban Ferro. Como siempre, cada año él acompaña a la JOFIEM, entonces le agradecemos su constante apoyo. Y bueno, a todos los estudiantes les esperamos mañana para el último taller. Esperamos entonces que esta charla haya sido de su agrado, que les haya servido y que por ser todas las cosas sea también de utilidad para sus protocolos y trabajos que realicen en el futuro. Entonces, de parte de Eric y de parte mía, nos despedimos y obviamente agradeciéndole su presencia, y les esperamos en otra actividad más de la JOFIEM. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.